en ATV. Creyó que era una pesadilla, pero no. Estaba siendo arrastrado por el mar. El cansancio le jugó una mala pasada que por poco le cuesta la vida. El protagonista de este insólito hecho es Kevin Rubén Tumbajulca Palacios, de 37 años, quien no tuvo mejor idea que estacionarse frente al litoral para descansar. Sin embargo, ese plácido sueño fue interrumpido violentamente tras sentir su cuerpo sumergirse en las heladas aguas del mar. Un aterrador panorama que espantó completamente a la víctima, quien sin pensarlo dos veces hizo hasta lo imposible para escapar rápidamente y nadar contra la corriente, mientras su moderna camioneta era devorada por las feroces olas. Eran minutos antes de las 6 de la mañana cuando la emergencia en la playa Los Delfines de Miraflores encendieron las alarmas. Extraño suceso que trasladó a decenas de miembros de la policía de salvataje y serenos para rescatar la unidad, quienes provistos de una soga nadaron para enganchar las llantas del vehículo, tarea que no fue nada fácil, pues cuando creían haber solucionado el hecho, dos olas arruinaron todo. Labores que tuvieron que ser reforzadas con un trabajo en conjunto de aproximadamente 20 hombres y una grúa. Sujetados todos de la misma soga, tras una hora y media de labor, lograron el objetivo. Ya a salvo, Tumbajulca Palacios se mostraba friolento y muy nervioso. Se supo que ante la policía reveló que se había quedado dormido, versión que perdió credibilidad tras encontrarse una botella de cerveza dentro de su vehículo. ¿Ha estado bebiendo licor, caballero? ¿La botella de licor que está ahí es suya? Dicho del conductor que no fue convincente tras mostrarse que el estacionamiento se encontraba en una parte elevada, separada de un muro, pues una caída hasta lo habría herido. Sin embargo, el conductor resultó ileso. Kevin y su unidad fueron trasladados hasta la comisaría de Miraflores para las investigaciones pertinentes. Bueno, hasta el momento todo el mundo especula sobre este hecho, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se quedó dormido? ¿No puso el freno de mano? En caso se trate del carro, sobre todo mecánico, que requiere evidentemente que jales la palanca. Los automáticos en realidad es muy difícil que se muevan si evidentemente el auto está apagado o no estás acelerando. Pero ¿cómo es que así se mete al mar, no? ¿Qué pasó ahí? Por suerte no hay heridos, por suerte no estamos hablando de víctimas fatales y por suerte estamos con ustedes esta noche aquí en vivo y en directo como siempre, en el estilo Juliana. Gracias por vernos, gracias por elegirnos. Hoy el congresista del bloque magisterial, Paul Gutiérrez, viene a dar la cara. Se va a sentar conmigo aquí, en este espacio, en este estudio, luego de que nosotros, a raíz de un reportaje que presentó el portal Ciber... a ver si me recuerdan el nombre, Líder Ciber, ahorita se los recuerdo, sí, Centro Líder, hicimos un reportaje y entrevistamos a la esposa o a la ex esposa del congresista de la República, quien dice que está harta de que él presente demandas ante el Poder Judicial para no hacerse cargo de la manutención de su hija. Él ha presentado un proyecto de ley, casualmente, que habla de las razones por las cuales un padre ya no debería de mantener a un hijo. Y de eso vamos a hablar, por supuesto. Viene a responder, él ha querido, así que atentos al programa, señores, porque también vamos a hablar de la nueva variante del COVID-19 que ya llegó a nuestro país. De hecho, conversábamos en la semana anterior de la EG.5, esta nueva variación, por decirlo de alguna manera, del COVID. También es conocido como ERIS. Hay 2 casos registrados en La Molina. No han sido estas personas hospitalizadas, es un hombre y una mujer. Tampoco es que estén presentando síntomas que obliguen de pronto a quienes están, obviamente, supervisándolos desde el Ministerio de Salud a trasladarlos a un hospital, a ingresar a una unidad de cuidados intensivos, pero hay información importante que tenemos que conocer, obviamente, sobre esta enfermedad que nos llevó además a vivir confinados durante 2 años. La pandemia acabó, pero la gente se sigue contagiando. La semana pasada hablábamos de 70 muertos cada 7 días. La cosa no es graciosa, la cosa no es... Ah, ya, pasamos la página y aquí no sucedió nada. En el Perú pasó mucho. Nunca se olviden que estuvimos en el primer lugar de la lista de muertos a nivel mundial. ¿Con qué vamos ahora, señores? Con un reportaje que habla acerca del limón. Hay un dicho que dicen,
Si la vida te da limón, hagamos limonada. Pero ni para eso tenemos, señores, porque el limón está impagable. Si aquí, en un supermercado, en una bodega, en un mercado donde todo es mucho más económico, el kilo está a 14, 16 soles, el supermercado 17, 18, y me dice una amiga que incluso pagó hasta 20 soles porque quedaban pocos. En el norte, estoy hablando de Tumbes, de Piura, de Trujillo, Chiclayo, te están vendiendo hasta por un sol un limón, al punto que ahora hay ladrones delincuentes que se encargan de asaltar camiones que trasladan kilos y kilos, toneladas en realidad, de limones. Vamos con la nota, bienvenidos. Precios que asustan a cualquiera. El limón sigue al alza sacándole el jugo al bolsillo de todos los peruanos. La amistosa ciudad de Chiclayo no se escapa de los altos precios, sino esté atento a la siguiente oferta. 3 por 2 soles la carne. Amigo, ¿y a cuánto más podría subir el limón? 5 soles. Pero quienes aseguran ser los más afectados son los cevicheros norteños. Según el limón, 60 soles el 180. Y ahora, hijo, mira, de la cantidad que hacíamos ya no hacemos. Porque la gente no tiene plata, pues sí. Un poco más al norte del país, la calurosa Piura, caracterizada por tener uno de los limones más económicos del país, ahora ya no puede darse ese lujo. Según los comerciantes, en la última semana el precio ha incrementado cada día. ¿A cuánto está ahorita el limón, el de calidad? 15 soles. ¿Y el más económico? 10, 9, 13. No ves que no les alcanzan, a veces no tienen sueldo suficiente para venir a hacer compras. Entonces, no hay trabajo, no hay... O sea, las amas de casa sí sufren cuando vienen a comprar. Mientras que en Ica, el limón por kilo ha llegado hasta los 17 soles. Algunos suertudos logran encontrarlos hasta en 13 soles, pero de una calidad diferente. Así pues, una buena limonada o un rico ceviche tendrán que esperar. Y ahora sí, vamos a hablar de frente del tema del COVID, porque estoy segura que si bien muchos piensan que lo peor ya sucedió, yo creo que también, porque por suerte existen ya vacunas, podríamos atravesar de todas maneras una situación sumamente difícil. Cuando la COVID llegó al Perú, nos agarró literalmente con los pantalones abajo. El Perú estaba olvidado, por lo menos desde los últimos 40 años, en materia de salubridad, en materia de logística en los hospitales, de personal médico. ¿Cuánta gente murió porque no encontraba ni siquiera oxígeno para poder hacer un tratamiento en casa? Faltaba absolutamente todo. Faltaban doctores, faltaban enfermeras, la gente se moría. Una cosa terrible. Y ahora tenemos que hablar de la nueva variante que ya llegó al Perú, que es conocida como EG.5 o también la variante Eris. ¿Qué tan peligrosa es? ¿Qué ha dicho el Ministerio de Salud? Ya ha confirmado la presencia, la existencia de 2 casos. Parece que son pareja, un hombre y una mujer, 56, 57 años, en el distrito de La Molina. Están siendo obviamente observados por el personal del ministerio. Vamos a ver cómo es que actúa la enfermedad en el transcurso de los próximos días, pero está bien que hayan dicho que hay 2 personas contagiadas, porque de esta manera se puede crear un cerco epidemiológico y evitar que esto se extienda, aunque tarde o temprano, como ha sucedido con otras variantes, todos nos terminamos contagiando. Lo importante es estar vacunados, porque contagiarse es algo que uno no puede evitar, por más cuidados que tenga. Pero aquí lo importante es recibir las dosis que se requiere. Veamos el reportaje y luego tenemos una entrevista con un epidemiólogo. Hace unas semanas la OMS pedía al mundo no bajar la guardia. Ahora que Eris o EG5 ya está en el Perú, nuestras autoridades sanitarias están vigilantes. No se alarme. Este virus no es más agresivo que los demás. Este virus, el problema que tiene esta variante es que es más contagiosa, más rápida de diseminarse. Un hombre de 57 años y una mujer de 56 son los primeros casos confirmados con la subvariante del COVID-19. Ambos fueron vacunados con 2 dosis y tienen un refuerzo. Tienen algunos malestares, pero su estado de salud es bueno. Si la persona tiene todas sus vacunas y está sana, la mortalidad es muy baja. ¿Quiénes son nuestra mayor preocupación? Las personas que están en los grupos de riesgo. Las estadísticas nos dicen que quienes están falleciendo por COVID son precisamente personas de estos grupos de riesgo que no han recibido sus dosis de refuerzo. No hay que descubrir la pólvora aquí. La vacuna funciona, la vacuna salva vidas.
es decir, adultos mayores, personas con comorbilidades o que tienen temas crónicos o inmunosupresión. Es la población vulnerable en la que se enfoca el Ministerio de Salud. El virus aún se cobra vidas en estas personas y se busca reforzar la vacunación. La primera dosis de refuerzo, que tendría que ser la tercera vacuna para muchos, es muy baja la cobertura. Estamos hablando del 20%. Y ni qué decir de la segunda dosis de refuerzo, o sea, la cuarta vacuna. No llegamos ni al 1%. Estas personas son las que tienen que ir a vacunarse, sí o sí. Aunque en mayo la OMS dio por concluida la pandemia, el virus no ha desaparecido. Algunas medidas de prevención aún deben tenerse en cuenta, como el lavado de manos y la mascarilla si se tienen síntomas, como con otras enfermedades. Mientras estábamos viendo este reportaje, he recibido mensajes de personas que me dicen que están dentro de la población más vulnerable. Hay alguien que tiene además una serie de comorbilidades, razón por la cual con más urgencia tiene que recibir el refuerzo de la vacuna y que sin embargo ha ido a varios centros médicos, ha ido a centros de vacunación y hasta postas y les han dicho que no hay vacunas bivalentes, que es la que nos dicen que nos tenemos que colocar para justamente estar protegidos frente a esta variante, que si bien tiene varias características similares a la Omicron, de todas maneras puede seguir mutando como ha venido sucediendo en los últimos 3 años y mostrar la peor cara de un virus cuando se trata de una enfermedad, en este caso de un mal que se ha terminado convirtiendo en una pandemia y no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Entonces nosotros lo que queremos saber es qué hacer, porque claro, una cosa es la versión oficial, la que nos dicen desde el Ministerio de Salud, vayan, vacúnense, y otra cosa, y se lo decía la otra vez a un representante del MINSA, ok, ¿dónde está la fluidez en la comunicación entre ustedes que representan la salud en el Perú y que tienen que operar de manera clara, precisa, para invitar a la gente a vacunarse y la información que reciben los ciudadanos? Porque somos nosotros, los periodistas, que podríamos no hacerlo, pero claro que lo hacemos porque somos responsables, los que ponemos el tema sobre la mesa y los llamamos a ustedes, los convocamos para que nos digan si están vacunando, a partir de qué edad. Una persona, por ejemplo, puede recibir la vacuna bivalente. ¿Qué pasa si tienes una dosis o dos? ¿La tercera es la bivalente o te tienes que poner una tercera Pfizer, cuarta y luego recién la bivalente? Si te has contagiado de COVID, ¿cuánto tienes que esperar tratándose de una nueva variante que ha llegado y que podría ser más agresiva? Como yo no soy experta en la materia, hemos llamado al doctor Antonio Quispe, quien es epidemiólogo y quien estoy segura que va a responder esta y otras inquietudes. Doctor Quispe, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Juliana? Buenas noches. Gracias por la oportunidad de comunicar. A ver, quiero comentarle algo que me están diciendo 2 personas, además desde que empezó el programa y durante el reportaje que acabamos de ver, que no hay vacunas bivalentes, que la gente, obviamente preocupada porque hay una nueva variante y hay un montón de personas que se están otra vez contagiando, 70 muertos a la semana, por lo menos, hasta el domingo anterior, que no encuentran una dosis cuando van en busca de ella. ¿Esto es cierto? Sí, no solo es cierto, sino que es muy preocupante el pésimo nivel de comunicación que tiene el Ministerio de Salud en la actualidad, tanto así que no puede actualizar su protocolo, no puede ser claro con el mensaje que tiene que comunicar a la población. De que hay que decir 2 cosas. Lo que dices es correcto. De acuerdo al protocolo del MINSA, todavía se exigen tener primera y segunda dosis monovalentes para recién tener acceso a la bivalente, lo cual es un protocolo arcaico, retrógrado, y básicamente seguimos utilizando una tecnología que ha sido, ya podemos declarar, obsoleta, que son las vacunas monovalentes. ¿Por qué decimos esto y por qué es importante que asumamos el ejemplo de los países desarrollados que hay ninguno usa vacunas monovalentes? Porque las vacunas monovalentes fueron creadas contra el virus índice, con el virus que recién inició la pandemia en el año 2020. O sea, estamos hablando de hace 3 años, ese virus ya no existe en la actualidad. El único que existe actualmente es Omicron y sus descendientes. Entonces, estas 2 variantes que han sido nominadas por la OMS como variantes de interés, en el caso del Perú, la que acaba de llegar es G5, llamada ERIS, y la otra es BA2.186, y estas son 2 variantes que están compitiendo y que justo el día de hoy han salido 2 estudios publicados que comparan en términos de transmisibilidad y en términos de severidad. ¿Qué te dicen los estudios? ¿Qué te dice la evidencia científica? Que ERIS es la más contagiosa de todas a la fecha. Y ese es el mensaje con el que tenemos que quedarnos. ¿Es más severa? No, todavía no lo sabemos. Hay un montón de cohortes que se han empezado a armar. Hay datos de Inglaterra, hay datos de Estados Unidos, de todos otros países que nos informan
Por ejemplo, que en el caso de Nueva York sí aumentó hospitalizaciones, pero en esta semana se acaba de actualizar el dato y ya llegó un pequeño plató comparado con horas anteriores, es muy bajo. Claro, doctor Quispe, pero perdón que lo interrumpa, una cosa es contagiarse en Estados Unidos, donde sabes que por más de que logres desarrollar o termines haciendo un cuadro grave, no va a faltar oxígeno para ti, no va a faltar un ventilador artificial. Aquí en el Perú faltan hasta camas. Lo hemos visto en plena pandemia y por más de que se haya invertido, pareciera que ahora todos han quedado dormidos, todos han quedado simplemente relajados, en pausa, creyendo que la COVID desapareció. Y no solamente no ha dejado de existir, sino que, como todo virus, sigue mutando, siguen apareciendo nuevas variantes y en cualquier momento, por el abandono del sector salud en nuestro país, podríamos repetir una historia tan dura, similar a la que hemos vivido en épocas de confinamiento? Mira, ya se lo preguntaron al ministro de Salud en su conferencia de prensa, ¿no? Y la pregunta fue muy correcta. Tenemos un fenómeno del Niño a portas, cuyo riesgo de ser extraordinario cada vez aumenta más porque el mar sigue rompiendo históricos de temperatura superficial del mar. Lo segundo es de que hay riesgos competitivos, ¿no? Si ya sabemos que vamos a tener una epidemia de dengue mucho peor que la que hemos tenido en el 2023, en este 2024, y en ese momento estamos saliendo de esta temporada de influenza, temporada de COVID que acabamos de empezar, ignorándolo con una nueva variante, que nuevamente es la más transmisible de todas, no puedes salir a decir que el riesgo de colapso del Ministerio de Salud es prácticamente inexistente. Eso es completamente irresponsable. Lo que tienes que hacer es tomar todas las previsiones del caso para que eso no suceda. Y en vez de salir a dar conferencias de prensa basadas en ninguna evidencia, afirmar algo que no es correcto, toma todas las previsiones del caso, porque cuando empiece el fenómeno del Niño, ¿qué va a pasar? Los hospitales van a colapsar, no porque el COVID sea una cosa muy alta o tenga una muy alta demanda de hospitalización, sino porque los médicos se empiezan a enfermar, las enfermeras se empiezan a enfermar, los pacientes empiezan a aumentar la demanda por otras razones, dengue, diarrea, lo que sea, y el sistema colapsa. Pero por eso, doctor, si estamos hablando de medidas preventivas, sobre todo porque ya hay una experiencia, ¿no?, que algo nos ha tenido que dejar como enseñanza, ¿cómo es posible que gente vaya a lo que en algún momento fue un centro de vacunación enorme que colapsaba, largas colas, ibas desde las 5 de la mañana y terminabas recibiendo tu dosis de pronto a las 3 de la tarde, pero era tanta la desesperación por obtener la vacuna que obviamente lo tenías que hacer. Pero ahora la gente está yendo y no encuentra la vacuna. Y yo aquí con un representante del Ministerio de Salud, hace menos de una semana, doctor Quispe, le preguntaba, ¿dónde nos vamos a vacunar? ¿Dónde obtenemos la bivalente, que es la vacuna que se necesita? Porque en cualquier momento va a llegar la Eje 5 o ERIS, que es la que ya está presente en el Perú, con formalmente, oficialmente lo que sabemos, por lo menos 2 personas contagiadas. ¿Dónde? Él dijo en cualquier lugar. Tú te vas a un hospital, te vas a una clínica, a una posta médica, te la tienen que dar. Sin embargo, hay gente que ha ido a clínicas porque tienen la enorme suerte de contar con un seguro privado y tampoco ha encontrado la vacuna. 6% de cobertura con dosis de refuerzo es una realidad que nadie puede negar, ¿no? Y esa es exactamente la realidad que enfrentamos ahora. Por eso en los grupos de riesgo, cuando he empezado a reportar, el reportaje correctamente mencionaba a los adultos mayores, a los comórbidos y a las víctimas de las antivacunas, que son todas esas personas que no se han vacunado y que hoy día por esa razón pertenecen al grupo de riesgo. La invitación y el mensaje tiene que ser muy claro y directo. Por el amor de Dios, vayan y colóquense una vacuna bivalente. ¿Hay alguna característica de esta nueva variante, la ERIS o Eje 5, que nos pueda ayudar a detectar que lo que tenemos no es influenza, un resfriado común por el cambio de clima, porque un día hace frío, a los 2 minutos te mueres de calor, sino que realmente tienes COVID? ¿Los síntomas son exactamente iguales a los de las otras variantes? ¿O hay algo que lo haga diferente? ¿Hay un diferencial ahí? Es una excelente pregunta y la respuesta es muy directa. Lo que estamos observando actualmente con la cantidad de pacientes que nos están llamando, manejando, reportando sus síntomas, son 3 cosas. Primero que nada, duele, y duele muchísimo. Es una faringoamigdalitis. Ya no es la neumonía, ya no es el aparato respiratorio bajo, es una infección respiratoria alta. ¿Qué significa eso? Dolor de garganta, tos, abundante moco, la nariz tapada y dolor de cabeza. Esos son los 5 síntomas más frecuentes asociados a esta nueva variante. Pero mire usted, lo que me está diciendo me llama mucho la atención y quiero aprovechar para contarle a la gente que nos está viendo, porque supuestamente hay 2 personas solamente contagiadas con ERIS en el Perú, ¿no?, que habrían llegado del extranjero.
Y mi madre, y lo voy a contar, mi mamá seguramente se va a molestar, pero mi madre hace 4 días estaba con un malestar que hacía que le doliera hasta cerrar los ojos, la cabeza le explotaba, fiebre de más de 38. Fue un médico a su casa y le dijo, hablando antes con nosotros, con sus hijos, mamá, hazte la prueba de COVID. Va a venir el doctor. Le dijo, me hago la prueba, doctor, hágame la prueba. No, no necesita, esto no es COVID. Le dijo el médico. No se la hizo y le dijo que tenía faringitis. Al día siguiente le dejamos en la puerta de su casa una prueba y salió positivo. Y tiene exactamente las características que usted dice y que están asociadas a esta nueva variante. Por lo tanto, sí, se habla de 2 personas en La Molina, pero mi madre podría ser la 3ª, la 10ª o la 20ª, pues no lo sé. Lo cierto es que tampoco hay una supervisión puntual sobre las personas que posiblemente están haciendo ahora mismo esa enfermedad. No, y ese es el manejo que tenemos que hacer en las clínicas y hospitales. Ojo, y el mensaje tiene que ser muy fuerte. Hoy en día, no es que hayan 2 casos, que el MINSA recién haya reportado 2 casos, esa es una historia muy distinta, ya tenemos antecedentes de que eso ha pasado en todas las variantes anteriores. El virus está circulando hace rato y tenemos una ola de infecciones tipo faringomielitis severa, que la otra característica es que dura más de 7 días. Y estamos hablando de 9, 12 días. Entonces ya no es la típica infección que uno tenía con un resfriado común, con un virus de influenza, no. Es una enfermedad mucho más larga, es más dolorosa, y el otro signo que normalmente acuden porque ya invalida a la persona es esa voz ronca que no los deja hablar. Entonces es tan fuerte la infección a nivel del sistema respiratorio alto que lo que tú vas a tener es una faringomielitis severa que dura más de lo normal, te va a ser la peor faringomielitis que has tenido. Y lo otro no solamente es que duele muchísimo, sino que suele alterar el timbre de voz y puede tener una ronquera que persiste después de resolver los síntomas. Doctor Quispe, pero aquí nos enfrentamos también a otro problema. No hay vacunas COVID y no hay ni siquiera pruebas COVID. O sea, uno tiene que realmente recorrer prácticamente su distrito o ir en busca, en lugares más lejanos, de un examen COVID para descartar o no. O sea, no le miento, mi hermana fue a 7 farmacias y en la 8ª recién encontró una prueba. Entonces, realmente no tenemos siquiera lo mínimo elemental para poder decir, ok, me enfermé, tengo que seguir este tratamiento. Todo parece indicar que la variante de la que me he contagiado es la EG5, la ERIS, voy al médico, hago confinamiento tantos días. No nos dicen qué hacer, no nos dicen cómo cuidarnos, no nos dicen dónde vacunarnos, no nos dicen dónde están las vacunas bivalentes, no nos dicen nada. Por eso es que el jalón de orejas va al MINSA y a la comunicadora del MINSA. Ese equipo de comunicación está fallando catastróficamente una vez más. Uno entra a la página del MINSA, encuentra un protocolo desactualizado, le dicen que hay vacunas en tal vacunatorio, la mitad de los vacunatorios de la lista no están operando, vas al centro de vacunación, pides la bivalente y te condicionan a ponerte la monovalente para ponerte la bivalente, es una desgracia. Claro, y tú no sabes, porque finalmente confías en ese personal, en esa persona que te coloca la vacuna. Tú dices bivalente y de repente ni siquiera te dice que te está poniendo una que no es la que tú efectivamente requieres. ¿Quién hace ese control? Por Dios, ¿dónde están vacunando para ir todos los que de pronto necesitamos ese refuerzo que ahora mismo es fundamental en un momento donde se están muriendo 70 personas otra vez por semana en nuestro país? Y además se habla de una nueva variante que es la BA.2.86, que dicen que es radicalmente diferente a lo que ya hemos visto. ¿Qué sabemos de esa nueva variante? Esos son los estudios que acaban de ser publicados el día de hoy, ¿no? Sí, pues hoy ha salido. salido. Lo que te dicen es, comparan a ambas variantes y resultados de estudios que ERIS es mucho más transmisible que esa y la variante madre, que es XBB. Y lo otro es de que en términos de respuesta inmune, la otra es más inmunoevasiva, ¿no? Pero el problema que tenemos ahorita es de que vamos a enfrentar una variante que se va a convertir rápidamente en el sublinaje de Omicron más predominante en el mundo. Y que en el Perú recién estamos teniendo los 2 primeros casos luego de haber estado circulando por semanas el virus en el país. Entonces, me quedo con algo que usted acaba de decir con respecto a las características de la persona contagiada con esta variante que ya está en el Perú, ERIS o EG5, porque dice que afecta más la parte de la faringe, laringe, es decir, garganta. ¿El daño no es tanto a nivel pulmonar, podemos decir, o afecta no solamente los pulmones, sino también la parte superior respiratoria? Esa es una característica del virus, ¿no? Los virus se hacen
menos severos, más contagiosos y procuran no matar al huésped para poder subsistir. Entonces lo que produce ahora afecta predominantemente la mucosa respiratoria alta y esto produce una inflamación de la garganta que te trae estos problemas que acabamos de describir, ¿no? Entonces el mensaje para todos es el siguiente. Si hoy en día tienes una faringoamigdalitis severa, que no comparado con tus infecciones anteriores, es mucho más duradera, duele más, lo más probable es que tengas COVID. Lo segundo, el tratamiento, y eso es importantísimo mencionarlo, es paracetamol e hidratación, y por favor no se automediquen, nada de estupideces como ivermectina. ¿Solo paracetamol? Tanta barbaridad que hacen. ¿Solo paracetamol? Eso es importante decirlo. ¿Por qué razón? Porque el paracetamol no solamente es un medicamento muy inocuo, es un medicamento que usamos mucho en medicina, no solamente porque en dosis de 1 gramo en adultos puede calmar el dolor y ayudarte a manejar la fiebre. Entonces, el manejo de los pacientes con COVID, por más que a la gente les suene difícil de entender, es paracetamol, hidratación y vigilancia de signos de alarma. Y ese es el otro mensaje que es importante comunicar a la gente. ¿Cuáles son los signos de alarma? Los que tú tienes que detectar para ir corriendo al hospital. Si tienes somnolencia, dificultad para respirar, estás perdiendo la conciencia, tienes una fiebre muy persistente, más de 38 grados, 40 grados por 3 días consecutivos que no baja con paracetamol. ¿La no baja presión, con medios aumento de la físicos. presión también es parte de las características? No, esa es una condición de comorbilidad. Entonces decimos que los que tienen una comorbilidad son pacientes de ¿qué? De alto riesgo, ¿no? Entonces esas personas suelen hacer enfermedad severa, peor aún si no han completado su dosis de refuerzo. Entonces, si tú ahorita tienes COVID, una faringoamigdalitis y presentas un signo de alarma, por favor anda al médico para que te evalúen porque estás complicado. Ya, y una vez para terminar, doctor Quispe, porque me gane tiempo, digamos que sí, te diagnostican, te hace la prueba, te vas al médico y determinan que efectivamente tienes COVID. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para colocarte la bivalente? En caso la encuentres, por supuesto, ¿no? Bueno, el precedente que te tiene es 4 meses, ¿no? Si tú en el pasado han pasado 4 meses de tu último evento COVID o de tu última dosis, peor, si no te has puesto una bivalente, este es el momento ideal para que te la coloques. No importa si te has vacunado una sola vez, si tienes 2 dosis, 3 o 4. De todas maneras hay que colocarse la bivalente. Te agradezco la pregunta. Literalmente no importa. Okay, lo que importa es que te pongas una vacuna que es específica contra Omicron. Y esta es la bivalente. Perfecto. Entonces hay gente que no se ha vacunado. Muchos que se dejaron convencer con el argumento bastante ignorante y ridículo, ¿no? De las vacunas te van a generar problemas, infertilidad, autismo, etcétera, etcétera. Y que de pronto ahora cambiaron de parecer, estudiaron un poco, leyeron un poquito más, conversaron con personas que entienden más que uno, por supuesto, médicos, epidemiólogos como usted, y dicen, ahora sí me voy a vacunar, pero yo nunca he recibido una vacuna. Pero puede ir esa persona sin ningún problema y de frente colocarse la bivalente. La única que debería de estar ahora mismo a disposición de los ciudadanos es la bivalente, me dice usted. Literalmente. Okay, y es por una razón muy particular. Perfecto. Es la vacuna para Omicron. Perfecto. Y es la que tienes que colocarte ahora. Me quedo tranquila con eso en cuanto a la información que necesitamos y que el Ministerio de Salud no da y realmente desespera, doctor Quispe. Muchísimas gracias, como siempre, por resolver nuestras inquietudes. Ya lo saben, hay que exigir, hay que exigir. Aquí nos han dicho del Ministerio de Salud que hay vacunas de sobra. Y la idea es que no se pierdan, por supuesto, y la idea es vacunarnos. No, es que yo solamente tengo 2 dosis, no importa. Andy, colócate la bivalente. Pero ¿qué pasa si yo ya me puse las 4? No importa. Siempre es bueno un refuerzo, pero la bivalente. Porque Omicron y esta nueva presentación de la COVID, que es eje 5, también conocida como ERIS, son muy similares. Y la vacuna que le puede hacer frente, no para que no te contagies, igual te vas a contagiar y vas a tener seguramente síntomas, pero para que no llegues a un cuadro grave donde vas a terminar hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, es vacunándote, por favor. Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con el congresista Paul Gutiérrez. En este programa presentamos una denuncia esta semana donde él era el protagonista. Su expareja lo acusa de tratar con artimañas, de librarse de su deber de pagar la manutención de su hija. Es cierto que él ha presentado hasta 3 demandas en el Poder Judicial para ya no pasarle dinero a su hija. Y las 3 veces el Poder Judicial le ha dicho, no señor, usted tiene que seguir pagando. De hecho, desde el Congreso le descuentan más de 3.000 soles al mes para que su hija pueda estudiar en la universidad. Y él ha presentado un proyecto de ley donde habla casualmente de la ley que modifica el artículo 483 del Código Civil que regula las obligaciones de los alimentistas. Una ley con nombre propio. Regresamos con él, que ha aceptado una entrevista. Dice que está con nosotros esta noche y aquí me cuenta la producción que incluso ya llegó a los estudios de ATV. Con él volvemos.
Les comentaba antes de la pausa comercial que ya llegó el congresista Paul Gutiérrez del bloque magisterial a responder por una denuncia gravísima en su contra que presentó el portal Centro Liber esta semana y que nosotros tomamos también para ir en busca de la mamá de su hija, quien lo que hizo fue suscribir todo lo que había manifestado este medio de comunicación que está en plataformas virtuales y que es bastante serio. Y además hemos conseguido documentación que vale la pena compartir con ustedes esta noche y lo voy a hacer con el congresista aquí, quien aceptó una entrevista, dijo, ok, voy a salir a responder en el programa de Juliana. Y le agradezco por ello, por supuesto, pero antes quiero hablarles, ya que nos estamos refiriendo a plataformas periodísticas virtuales, de lo que ha publicado el día de hoy La Encerrona, este portal que tiene mucho éxito, además de Marcos y Fuentes, ¿no? Es un reportaje, una investigación de Ernesto Cabral. 2 congresistas de Alianza para el Progreso están promocionando su imagen con publicidad en Facebook. Hasta ahí uno podría decir, bueno, invierten parte de su remuneración, de su sueldo, de sus bonos, etcétera, gratis, ¿no? Para construir una imagen más positiva, tomando en cuenta que el Parlamento actual apenas tiene 6, 7 puntos porcentuales miserables, ¿no?, de aprobación, de simpatía en la población. Pero es, claro, llamativo que esta publicidad, según la investigación que realiza Ernesto Cabral, ha sido pagada por 2 trabajadores de esos legisladores. En el caso de Salguana, que es congresista por Madre de Dios, como bien sabemos, se ha gastado un total de 1.410 soles para colgar 8 anuncios en Facebook entre noviembre del año pasado y enero del año en curso, 2023. La publicidad está dirigida principalmente a la población de Madre de Dios, que es la que lo eligió. Estas promociones fueron pagadas, abonadas por Yamil Marzuca Cortés, técnico desde agosto del 2021 en el despacho del congresista Salguana. Él se afilió a Alianza para el Progreso en octubre del 2021, fue consultado por este programa y dijo que la plata para pagar los anuncios en Facebook había salido de los bolsillos de Eduardo Salguana. A ver, nosotros no podemos, y La Encerrona tampoco lo ha hecho, confirmar de que estamos frente a 2 nuevos casos de mochasueldos, de que les exigen, ¿no?, parte de sus ingresos a los trabajadores con tal de mantenerlos en su cargo, o disfrazan esta movilidad de cupo, por decirlo de alguna manera, como aporte voluntario. Llama la atención que alguien con su plata, con lo que cuesta ganarte cada sol, regale pues al congresista publicidad. Ah, para mi congresista, que es buenísima gente, me cae recontra bien, me trata súper bonito, voy a pagar 1.410 soles para que su imagen en Facebook se repotencie, para que llegue a más gente. Ese cuento yo personalmente no me lo creo, pero tampoco puedo decir, aquí estamos hablando de un nuevo caso de mochasueldos. Pero es extraño también que Rocío Torres, parlamentaria de la misma bancada, Alianza para el Progreso, y que ha sido sancionada ya 30 días por mochar sueldo a sus trabajadores, tiene publicidad también que ha sido pagada por Andy Enciso González, un ex auxiliar de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales entre noviembre del 2001 y septiembre del 2022. En ese entonces, ¿quién era la presidenta de este grupo de trabajo? La congresista, casualmente, Rocío Torres. Enciso, el ex auxiliar de la subcomisión, pagó por la publicidad de Rocío Torres en Facebook 1.500 soles. Los anuncios sirvieron para publicitar las actividades que ella hacía en Loreto. Y ahí están todas las capturas de pantalla del Facebook que nosotros hemos tomado. Gracias, por supuesto, a información que compartió Marcos y Fuentes, Ernesto Cabral de La Encerrona. Hemos dado el crédito y ahora toca dar el crédito también otra vez, porque yo no me canso de reconocer el trabajo periodístico ajeno de Centro Liber. Nosotros conocimos el caso del congresista Paul Gutiérrez a raíz justamente de lo que publicó este centro periodístico virtual. Hablaban acerca de una serie de demandas que había presentado mi invitado, que ya llegó a los estudios, para no pasarle manutención a su hija, que hoy tiene 24 años y que sigue la carrera de ingeniería. Las 3 veces que él le pide al Poder Judicial, hasta aquí nomás, incluso cuando ella tenía la primera vez 11 años, el Poder Judicial le ha dicho, no señor, usted tiene que seguir manteniendo a su hija, está en la universidad, es lo que corresponde, al punto que hay un documento aquí donde se le exige al Congreso de la República que, de acuerdo a ley, se le descuente el 22% del haber que percibe el demandado Paul Silvio Gutiérrez y que representan un total de 3.432 soles. El congresista Gutiérrez del bloque magisterial quiere responder, está con nosotros en el programa. Gracias por venir, congresista. Buenas noches, Juliana. Yo agradecido por la invitación y qué mejor para poder pues esclarecer lo que en el reportaje que ustedes emitieron, definitivamente
hay muchas cosas que no son. ¿Qué no es? Porque la que habla es la madre de su hija y nosotros nos estamos guiando básicamente de documentación del Poder Judicial. La primera vez que usted, dígame si me equivoco o no, presenta una demanda para exonerarse de su deber de pagar la manutención de su hija fue cuando ella tenía 11 años, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Sí, en el año 2011, Ya. ese tema... en realidad uno tiene, hay distintas motivaciones, ¿no? ¿Para dejar de pasarle plata a un hijo hay alguna motivación? No, hay motivaciones, obviamente, no para dejar de pasar mantención, ¿no?, a los hijos. Es un tema que yo le voy a esclarecer justamente el día de hoy, porque lo que se ha tratado de difundir aquella vez es que nosotros hemos presentado un proyecto de ley, sí, justamente para poder yo beneficiarme y no pagar, ¿no?, esta pensión que yo vengo de eso vamos a, hablar, a mi hija, ¿no es de cierto? eso vamos a hablar en instantes. Desde un inicio hasta la actualidad. Aquí ¿no? yo tengo Entonces, el proyecto de ley, su iniciativa legislativa. Así es, ¿no? Ya, pero primero, ¿por qué a los 11 años, cuando su hija tenía 11 años, usted ya no quería pagar manutención? ¿Por qué? No es que yo no quería pagar, ¿no? Como le vuelvo a decir, ¿no? Hay motivaciones por las que uno de repente toma estas decisiones. ¿No? Por ejemplo, aquella vez lo que ocurrió fue que mi hija, nosotros le pusimos juntamente que su mamá un nombre, ¿no? Su nombre a mi hija. Yo le puse el nombre de Ruth y su mamá le puso el nombre de Linet. Linet Ángela Gutiérrez Moriano. Sí, pero se da cuenta, pero ella se llamaba Ruth Linet. ¿Y qué tiene que ver eso? Ya no, entonces no, justamente le digo por eso, ¿no? A mí me sorprendió el cambio de nombre que le hicieron a mi hija cuando yo fui justamente a cumplir con mis obligaciones Ya, como ¿y papá, qué culpa tiene su ¿no? hija de que le hayan cambiado el nombre para que usted no quiera pasar No, plata a los 11 efectivamente, años? por eso yo le digo, no, lamentablemente eso fue una motivación que me hizo que yo procediera de esa manera, lo cual ha sido un error, ¿no? Fue un error de mi parte. Pero ya la niña tenía 11 años. Antes por usted eso. no estaba cumpliendo con sus deberes, porque si no pudieron haber llegado a una conciliación y esto se pasó a un juzgado de familia en el Poder Judicial. Vamos a aclarar el tema. No es que yo siempre he cumplido con mi obligación con mi hija. Desde el momento que mi hija ha nacido, ¿no? A pesar de que yo todavía no tenía un trabajo estable, ¿no? Yo he venido cumpliendo con mi hija, ¿no? Y una vez que yo tuve la oportunidad de poder cumplir, en todo caso, ser un trabajador del Estado, lamentablemente la relación con la mamá no fue de la mejor, por lo que no... No tiene nada que ver eso con la relación ¿no? con los hijos. Pero por ese motivo justamente, vía judicial, ¿no? Desde el año 99 en la que yo me nombré, yo vengo cumpliendo con mi hija, ¿no? Conforme a ley. Congresista. Ok, pero para que un juzgado de familia lo obligue a usted a cumplir con sus deberes como padre es porque evidentemente no lo está haciendo de manera voluntaria y hay una demanda de alimentos de por medio. Porque mucha gente se separa por más problemas que puedas tener con la mamá, el papá de tu hijo y simplemente se llega a un acuerdo o una conciliación para que todo quede plasmado en un papel donde se reconoce el porcentaje, el dinero que va a dar mensualmente el padre en función a las necesidades del menor de edad. Le pregunto, ¿por qué a los 11 años usted presenta una primera demanda ante el Poder Judicial? No, pero ya te he respondido yo. Por el nombre, porque no le gustaba el nombre. No, por la actitud de la mamá. ¿Qué tiene que ver la mamá? No era justo que lo cambien el nombre sin, por lo menos, ¿no? Comunicarme y decirme que, bueno, vamos a cambiarle el nombre, ¿no? Y le estoy diciendo, fue un error. Y lo estoy diciendo. Le cambiaron el nombre cuando tenía 11 años. Exacto. Y usted castiga a su hija, dejas de comer, dejas de vestirte, dejas de estudiar, porque ya no te llamas como yo quiero. A ver, Juliana, escúchame. Mira, no es que yo esté castigando, ¿no? Yo estoy cumpliendo al margen de la ley con o sin la ley, yo desde un inicio. Está cumpliendo porque el Poder Judicial lo está obligando. Porque usted luego de esto que sucedió con su hija cuando tenía 11 años, vuelve a presentar una demanda diciendo, por favor, ya me tengo que exonerar. ¿Por qué? Porque mi hija ya cumplió la mayoría de edad. Y el Poder Judicial le responde y le dice, no, señor, su hija está siguiendo una carrera universitaria y hemos consultado aquí, perdón que termine la idea, por favor, con abogados, especialistas en familia y dicen que si una persona está estudiando, el padre, la madre tienen la obligación de pagar sus estudios. La manutención continúa hasta un máximo de 28 años de edad. Su hija tiene 24 y estudia ingeniería civil. ¿Usted no le quiere pasar dinero? No, estás muy equivocada. Nuevamente te digo, Juliana, yo estoy cumpliendo con mi hija porque lo están obligando. O sin la ley. No a es ver, que me estén obligando. Pues, usted dice con o sin la ley. Si es sin la ley, a ver, si es sin la ley, ¿por qué demanda? ¿Por qué demanda para no pagar? No, ¿Por qué presenta demandas? No siempre la ley tú pasas por intermedio de la ley porque tú no quieres, ¿no? Le vuelvo a decir, yo lamentablemente no tuve una buena relación desde un inicio con la mamá de mi hija. ¿Y con su hija tampoco? No, con ella sí. ¿A la vez? No, por supuesto que sí. ¿Tiene relación con ella? Justamente yo me enteré de este tema porque mi hija me llamó, me escribió y ella fue la que me dijo, ¿Tiene prueba de eso? Mira,
Por supuesto que sí. Sí. Entonces ella me llamó y me dijo, papi, ¿sabes qué? Discúlpame las cosas que han pasado en este reportaje, discúlpame, porque la verdad mi mamá no debió actuar de esa manera, porque ella ahí dice que yo obviamente no estoy cumpliendo como padre, soy mal padre. Es raro, no es aquí así. hay un documento del ¿No? 14 de julio del año 2023, es decir, hace menos de 2 meses, donde se le advierte, ¿no?, desde el segundo juzgado de paz letrado, sede central, a usted, que es el demandado, su hija, que es la demandante, su propia hija hace 2 meses lo demanda a usted, Linet Ángela Gutiérrez Moriano, porque además es mayor de edad, y el fallo declara infundada la demanda interpuesta por Paul Silvio Gutiérrez Ticona. Usted ya había presentado una demanda para exonerarse de ese pago en contra de Linet Ángela Gutiérrez Moriano sobre exoneración de alimentos con costos procesales, por lo que consentida o confirmada que sea la presente, dispongo su archivamiento definitivo donde corresponde. Y por eso el Congreso de la República dice, señores, a partir de ahora el 22% del sueldo de Paul Gutiérrez tiene que ser depositado a la cuenta de la hija. No diga usted que no ha buscado la manera de librarse de esto, de este pago. Le vuelvo a decir, esas 2 exoneraciones que yo he pedido tienen sus motivaciones, ya le expliqué de la primera. Ahora, de esta siguiente... Y tenía 11 años cuando también el por nombre, eso, su justamente, ¿no motivación, es cierto? que me parece una ridiculez, Entonces, con todo respeto. yo le estoy diciendo que fue un error, pero tal vez debía haber pedido otro tipo de petición, pero el tema es que yo estoy cumpliendo con mi función. Ahora, en esta ocasión... Porque si no, señor, se Juliana, puede ir preso si usted no... ya, Juliana, escúchame, en este caso, por ejemplo, ya este año, el 2022, las cosas cambian. O sea, aquella vez cuando yo... desde el momento en que se ha sentenciado para yo pasarle, ¿no es cierto?, a mi hija esta mensualidad por pensión de alimentos, era mi única hija. ¿No le da ¿ya? vergüenza, perdón, no le da Era mi vergüenza única hija. que sea... Ahora, pues, yo ya tengo otro hogar, tengo 3 hijas, y que ellas también, pues, obviamente merecen y tienen el mismo Todas derecho. merecen lo mismo, Así no importa es, quién ¿no? sea la madre o en qué Así condiciones es. hayan venido al mundo. Así Son es. sus hijas y merecen lo mismo. Así es, todas merecen lo mismo. Pero ¿no? usted quiere exonerarse de esta hija, ¿no? Es que Librarse de esta hija. No es que yo quiera exonerarme, No, son a ver. temas que obviamente yo incluso he conversado con mi hija. Ella sabe perfectamente. De eso yo no puedo dar fe, no tengo constancia. Más bien la madre lo No, que ha pero dicho... en todo caso deberían ustedes ir Acá a lo tengo. conversar con mi hija. Acá tengo. Porque, Veamos esto, La ¿le verdad, parece? la verdad es que con este reportaje, ¿no? A la única que le han ido a preguntar es a la mamá. Usted Y está con aquí la por mamá eso. también yo me he Lo llamamos comunicado. ese mismo día que ¿Ya? nos dijo, les doy una entrevista en vivo y en directo y por eso está No, aquí usted. conmigo no se ha comunicado nadie. Mi producción sí. Conmigo no se ha comunicado Su nadie. asesor ¿no? y nos dijeron que estaban en Abancay. Bueno, ese es otro caso. Yo Por estaba eso. en pleno viaje. Lo hemos ¿no? invitado y por ¿no? eso está aquí usted. Y por eso ahora estoy acá, A ver, justamente. la demandante refiere que, en efecto, durante el desarrollo de sus estudios universitarios, ha tenido altibajos que han influido en su rendimiento académico, siendo los siguientes factores. Uno, Yo quisiera déjeme pedirte una terminar. cosa, Juliana. Yo no quisiera que de repente esa parte ya lo toques, porque eso justamente es lo que ahorita le está causando malestar a mí. No, malestar a su hija. Hay que tener que cuidado mucho en la parte emocional. A ver. ¿No? Porque el tema de salud, por ejemplo, es muy delicado y son temas que debemos tratarlo en familia. Yo no creo que tú quieras que si tu hija está mal de salud por algo, se pueda pues difundir Totalmente a de nivel acuerdo, pero ¿sabe cuál es la Por eso yo le diferencia? pediría ¿Sabe cuál es que la de repente, diferencia? Que usted ¿no? siendo todavía, la primera vez no era parlamentario, pero siendo congresista, 2 veces, no una, 2 veces presenta demandas para librarse de su deber. Es una vez, Juliana. No, es son una 2 vez. veces. No, Bueno, son aunque dos haya veces. El otro sido caso una. es el mismo, ¿no? Ya, Es ok, el aunque tema de haya sido- documentos que se a ha ver, archivado por congresista, falta de usted documentos. se ha así encargado es. de que esto se filtre a la prensa. Un parlamentario sabe perfectamente que está bajo el escrutinio de la opinión pública y de la prensa en general. Y su hija responde, y sí lo voy a leer porque creo que es importante que la gente sepa la verdad, y ya lo leímos además en el último reportaje que presentamos. La carencia de la figura paterna desde su uso de razón. 2, diagnóstico, convulsión, cefalea, epilepsia, migraña no especificada, ha sido tratada en el servicio de psicología desde los 17 años a la fecha, frustración personal por no estudiar la carrera profesional de medicina debido a que el demandante, es decir, usted congresista, se ha negado a brindarle su apoyo económico. Eso dice su hija de usted. ¿Cuándo? El 13 de mayo del 2021, cuando responde a la demanda donde usted le pide al Poder Judicial, ya no quiero pasar plata para mi hija. Ya, eso no es, pues, cierto, digamos, al 100%. ¿Su Juliana, hija es una ¿no cierto? mentirosa? No estoy diciendo que sea una mentirosa. ¿Sabía usted de los Hay problemas temas- neurológicos de su No, hija? yo por supuesto, yo sé que mi hija estaba mal de salud. Por eso justamente le digo, es que hay temas que no debiéramos de repente Pero con más razón, sacarlo, a ver, ¿no? señor Pero sí, Gutiérrez, mi hija estaba mal de salud, entienda ¿no? usted- Y gracias a Dios ya lo ha superado, ¿no? Y Entienda ahora ella usted- se encuentra muy bien. Entienda usted cómo se está usted mismo contradiciendo. Dice, yo sé, soy consciente que mi hija estaba mal de salud. Si estaba mal de salud,
¿cómo es que no tuvo suficiente corazón, empatía Juliana, con su hija no para es que presentar, Dios mío, una demanda y exonerarla? Con más razón la abrazo y le paso más dinero, no solamente para sus estudios, sino para el apoyo Yo siempre he de un profesional. cumplido, Juliana, yo siempre he cumplido. Porque lo han obligado, me queda claro, porque no es le que descuentan no es que me han obligado, ¿no? Finalmente eso ha sido desde un inicio, la vía ver, judicial, la presión que yo le paso a mi hija, ¿no es ¿Es cierto? casualidad que usted como congresista y que además tiene la suerte, que muchos no tenemos, la gran mayoría, de presentar proyectos de ley, iniciativas legislativas, tenga ya en su poder esto que es ley que modifique el artículo 483 del Código Civil que regule las obligaciones de los alimentistas ciudadanos y la incorporación del artículo 565, etcétera? Causales de exoneración de alimentos. O sea, 3 veces el Poder Judicial le dice, señor Paul Gutiérrez, no. Su hija efectivamente no tiene las calificaciones que usted espera, pero por tal y cual motivo. A usted eso no lo deja conforme y presenta un proyecto de ley donde en los incisos D y E del artículo 2, modificación del artículo 483, causales de exoneración de alimentos, coloca usted, porque este es un proyecto de ley que lleva su rúbrica, Así. cuando el alimentista no evidencia notas aprobatorias satisfactorias con un promedio ponderado no menor a 13, casualmente su hija 11.6, no llegó a 12, al cumplir 25 años de edad. ¿Sabe cuándo es el cumpleaños de su hija? ¿Cuánto falta para que cumpla 25? Ella cumple 25 años este año, ¿Cuándo? el 10 de octubre. Sí, falta un mes y medio. Así es. O sea, cumple 25 años. Si su iniciativa legislativa se aprueba, al toque nomás ya deja de pasar dinero. No. Por eso justamente yo le decía desde un inicio, ¿no? Ustedes han dicho a través del reportaje y todo el mundo ha difundido de que esta ley tiene nombre propio. Y eso obviamente. No es así. No. No es así. Usted sabe, mi estimada Juliana, de que las leyes en materia civil no son retroactivas. ¿No? No, nadie le dice que le van a devolver la plata que dio. No son retroactivas. Entonces, y por eso nosotros lo ratificamos también en la segunda disposición complementaria. Está claramente el proyecto de ley. ¿En qué momento, Dice, ¿en qué momento lo pone aquí, por ejemplo, Juliana, cuando el alimentista no evidencia notas aprobatorias satisfactorias, salvo cuando la alimentista tenga algún problema a nivel físico, emocional, que pueda justificar la razón por la cual no está obteniendo notas sobresalientes? Porque sabe que a su hija no le va bien en la universidad, ni siquiera está estudiando una carrera que le gusta. Ella misma lo dice aquí, en sus fundamentos de defensa frente al Poder Judicial. Yo quería estudiar medicina y mi papá no quiso ayudarme con la carrera. Estudio ingeniería civil, soy una persona que tiene problemas psicológicos, tengo epilepsia. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Mira, Juliana, todos todos podemos tener sueños, ¿no? Podemos querer estudiar una carrera, pero a veces tenemos que ser también bastante realistas, porque acá no prima solamente el tema económico, también prima la capacidad. Muchas veces... ¿A su hija no tiene la capacidad para ser médico? Uno muchas veces tiene que someterse a evaluaciones. Tú sabes que hay que presentarse a la universidad, es todo un concurso, ¿no es cierto? Obvio, ¿y tan poca fe le tiene a su hija? El tema no es solamente decisión, no, es que yo siempre le he apoyado a mi hija. Por eso te vuelvo a decir, Juliana, yo mantengo la comunicación. Yo la verdad a veces no entiendo lo que ella en su momento ha dicho, ¿no? A través de esos documentos, de los escritos. Entiendo también que es en un ánimo de poder de repente, no sé, si defenderse y no dicen las cosas como son, ¿no? Lo que ha hecho la mamá también es absolutamente falso. Es absolutamente falso, porque yo estoy cumpliendo, Juliana. Está cumpliendo porque está siendo obligado por el Poder Judicial. Porque usted, caramba, digo, pero Juliana, ¿cómo se explica que 3 veces le ha dicho al Poder Judicial, no quiero pasarle más plata a mi hija? Y el Poder Judicial le dice... No es como tú lo dices, Juliana. ¿Cómo lo dice el Poder Judicial? Está bien, yo he podido solicitar exoneración, pero eso no quiere decir que yo no quiera pasarle a mi hija, a ver, no se cayó, se desplomó. ¿No? O sea, pido exoneración, pero le quiero pasar voluntariamente. Claramente no le ha pasado de manera voluntaria y por eso el Poder Judicial ante una demanda por alimentos... Juliana, es que tú tienes que entender que yo desde que me queda clarísimo. Desde que ella nació, Juliana, yo he asumido mi responsabilidad hasta ahora. Y ahora esta ley no tiene nombre propio, como te vuelvo a decir, Juliana. Muchos han dicho que lo ha hecho para él. Obviamente. ¿No? Para mí esta ley para mí sí, es para creo que para los la gente procesos que nos está nuevos. también. Si es que salieran, finalmente esto va a ser sometida a debate, a evaluación. Van a participar distintas instituciones. Gracias. Probablemente no les guste de repente, no estén de acuerdo con la propuesta mía. Entonces, pues finalmente hasta se vaya al archivo, ¿no? Pero yo he venido cumpliendo con mi hija desde un inicio hasta ahora. No obligado. Y eso mi hija lo sabe. Hubiese bueno que le entrevisten también a mi hija, no solamente a la mamá Juliana. No la vamos a y mi hija es la persona más indicada que pueda decir si yo estoy cumpliendo, a pesar de los errores que uno pueda tener, ¿no es cierto? Ya tenemos pero es lo la que más su hija llamada a los hijos respondió al Poder Judicial. Y con eso nos basta para no revictimizarla. El papá cumple no con Bastante su deber. mal la debe estar pasando, ¿no? Sabiendo que su papá se quiere librar de eso. No, eso, vamos a la pausa yo estoy comercial, descartando eso, señores. Juliana, Regresamos no es con eso más.
Mundial 2026, señores, ya arrancan las eliminatorias y el 7 de septiembre Perú se enfrenta a Paraguay. Hoy salió la lista oficial de aquellos que han sido convocados. No estará Cueva, tampoco Flores, porque están lesionados. Qué bien me salió, ¿eh? Yo que no sé nada de fútbol. Habla, Chatín, estoy entrenada. Vamos con la cápsula deportiva. A ver, en la pausa comercial estaba haciendo un vivo en TikTok y en Instagram de manera simultánea, gracias a Marjorie, que nos ayuda con todo este tema virtual. A mí me cuesta, no lo termino de entender, pero ahí hago un esfuerzo, créanme. Y leo sus comentarios, nunca faltan los que están allí, que ya sabemos que salen de los despachos de los congresistas, de los ministros, ¿no? Roja, caviar, mermelera, facha, naranja, amarilla, verde, fucsia, ya. Estoy de rosado y ya soy recontra pinky, así que estoy hi, baby. A ver, vamos a leer algunos comentarios de la gente que nos escribe a través de las redes sociales, ¿no? Si hay alguno que insulta, no tengo ningún problema en defenderme. Ustedes saben que yo me achoro y me defiendo bien sola. A ver, vamos, Juliana en redes. Creo que es importante, viernes, cerrar el programa leyendo algunos comentarios. Yo tengo aquí un video que he colgado en Instagram. Hay gente indignadísima en Twitter. De hecho, la congresista Susel Paredes ha dicho que cómo es posible, a raíz de la entrevista que acabamos de hacerle al congresista Paul Gutiérrez, que alguien use, digamos, el poder que te da el Parlamento para presentar un proyecto, una iniciativa legislativa y librarte de tu responsabilidad como padre, ¿no? Exonerarte de la manutención. Gerson, mi gran amigo, trabaja en Latina, periodista, lo adoro. Barbie Locuaz me pone. Nats, la conocí también en Latina, ahora ya se ha independizado, tremenda maquilladora. Corazoncito, ¿qué más me pone acá? Ay, qué guapa, gracias. Tan graciosa la Juli. Juliana hermosa, no solamente cuando me revientan cohetes, Juliana, viernes de pura mermelada y los Chávez. Bueno, a mí yo no como mermelada porque a mí, aunque no lo crean, no me gusta mucho el dulce. Me gusta el salado. Yo le entro más al carbohidrato, al pancito, sí, no, un helado de chocolate amargo por ahí, ¿no? Un merengado de chirimoya. En la tablita mermeleando, dicen. ¿Saben lo que es mermelear? Me encantaría que la gente responda sobre lo que es la mermelada, porque la mermelada es lo que recibe por debajo de la mesa un periodista, que no necesariamente es delito, ¿no? Pero para mí es antiético. Por ejemplo, estar aquí en un programa de televisión y luego estar asesorando a un grupo parlamentario o prepararle el discurso a un presidente para el mensaje a la nación, ¿no? Que, repito, no es delito, pero yo ni siquiera tengo amigos políticos. Mientras más alejada esté de aquel grupo de personas a los que tengo la responsabilidad como periodista de criticar, ¿no? De fiscalizar, de presentar denuncias que los involucran, pues mejor, porque creo que eso me da la posibilidad de ser más justa en mis comentarios, que no es lo mismo que ser objetiva en los comentarios. Los comentarios es opinión pura y dura, subjetividad absoluta, donde ustedes tienen que exigir, sí, objetividad es en el reportaje, en la historia, en la nota, en tal cual se dieron los hechos. El resto es el punto de vista, en este caso mío, que soy la conductora del programa y quien maneja la línea editorial, junto a Javier Ávila, que es mi socio, ¿no? Se ríen, jajaja, y puñete, no que decir, amo un comunista. No sé qué pone la gente ahí, además ni siquiera a veces los entiendo, ni siquiera escriben bien. Vayan a descansar, los que insultan, pueden ver Esto es Guerra, armar sus besitos, sus vasitos. Cuídense mucho, nos vamos, hasta el lunes. Chao.